Gracias, buenas noches. Noches. Noche, licenciado. Sí, buenas noches. Ahí se veía algo que tenía dos dispositivos conectados y se veía el eco, creo. Sí, eso estoy resolviendo ahorita. Gracias. Mientras tanto, recuerden también el ensayo, ¿verdad? No se compliquen mucho la vida. Lo que yo no quiero es ver plagio, eso sí, no. Entonces, para obtener los 10 puntitos, planteen ahí bien su tema. Creo que ya estamos, ya. Sí, bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Pues efectivamente, ¿verdad? Parte del objetivo del día de hoy es resolver el laboratorio número 2. Muchos pues tuvieron a bien entregarlo tal como lo manifestaba la doctora. Sin embargo, algunos que ya tuve la oportunidad de revisarlo, pues muestran alguna dificultad en el tema del desarrollo de los multiplicadores. Y algunas otras personas, pues en el desarrollo de la parte algebraica, donde se determina el nivel de producción en equilibrio. En ese sentido, creo que es importante, ¿verdad? Para hoy, afortunadamente, ustedes lo subieron al Classroom. Tienen copia de su laboratorio. En la primera oportunidad que tuvimos de resolución del laboratorio número 1, pues les comentaba, ¿verdad? Que es importante que a ustedes les quede copia para que vayan cortejando, pues, parte de lo que se va corrigiendo, ¿verdad? Que es una manera de ir cuidándose de esos errores y no volverlos a cometer. Es parte de reforzar, ¿verdad? El estudio. En ese sentido, para eficientar el tiempo, voy a irme directamente a la resolución de los multiplicadores partiendo de ahí y hacer el inciso número 2, donde se hablaba ya de la variación en los cambios autónomos, ¿verdad? Partiendo de esos multiplicadores. Solo para efectos de que ustedes lo tengan, el dato de la IS, el resultado, pues variaba, ¿verdad? Como dijo la doctora, puede ser un porcentaje más o menos aproximado, pero que no sea muy lejos de lo que se calcula, ¿verdad? A algunos les quedó 7.31, algunos lo aproximaron a 7.32 y otros lo dejaron pues con los dígitos, ¿verdad? En este caso, para la IS, nos quedaba un valor de 731.25, 187.5 R. Y para el caso de la LM, más 80 R. Cuando hacíamos pues toda la sustitución para encontrar R, pues R nos daba un valor de 2.36 y al hacer la sustitución para cualquiera de las dos, ya sea en la IS o en la LM,
pues nos quedaba un valor de Y de la producción en equilibrio o del ingreso de la renta, 188.79 y O, ¿verdad? 289 si se aproxima. Entonces, con este valor es que vamos a utilizarlo más adelante para ir haciendo el nuevo cálculo de la producción en equilibrio. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O necesitan algunos que se les apoye a desarrollar cómo se llegaron a estos resultados? Por mi parte, bien, licenciado. Okay. Entonces, para que tomen el pantallazo, porque algunas, como les comentaba, no llegaron a este resultado y parte, digamos, de lo que hablábamos en el primer laboratorio era que si no se tenían los datos de este ejercicio, pues todo lo demás, pues se tiende, ¿verdad?, a darles un resultado completamente diferente. Entonces, hay que tener cuidado desde el inicio. Entonces, para efectos de avanzar, esto es el dato general, tómenle pantallazo o ustedes lo anotan y posteriormente los que necesiten pues les envío el detalle, ¿verdad? De cómo se llegó a esta información. Bueno. Planteaba el inciso 2, ¿verdad? Que con ecuaciones derivadas y utilizando los multiplicadores correspondientes, se pedía determinar en cuánto varía y cuánto asciende el ingreso de equilibrio ante cambios autónomos en las variables siguientes. Entonces, para eso nos daban, ¿verdad? Que para el gasto de gobierno se duplicaba. Entonces, partiendo, ¿verdad? De que teníamos una expresión, donde vamos a partir de, digamos, de la primera, de donde se parte con el cálculo de la IS y la LM, el desarrollo de, llegamos a esta expresión. Y que el ingreso es igual al consumo autónomo menos el consumo inducido por los impuestos, la inversión autónoma más el gasto de gobierno. Todo esto partido 1. Este es el resultado del primer ejercicio que hacemos para determinar la LS. ¿Estamos bien hasta ahí? A partir de esta expresión es que vamos a iniciar a hacer la derivada, ¿verdad? Según lo que nos vayan solicitando en cada uno de los incisos. En el caso número 1 era determinar, ¿verdad? El nivel de gasto de gobierno que se duplica. Entonces, en ese sentido, iniciamos a derivar o encontrar el gasto de gobierno. ¿Cómo varía, verdad? Entonces, para eso se determina alfa, gasto, es igual a la derivada de Y respecto a la derivada de G. Y básicamente, pues acá lo que teníamos que encontrar
que es la derivada de G, ¿verdad? Para eso, adelante, Carlos. Sí, licenciada, disculpe. La expresión de Y, ¿de dónde sale, licenciada? Es de Eh, igual de la demanda agregada, ¿verdad? sí, digamos como vamos a ir derivando respecto al ingreso. Esta es la Y que decimos, ¿sí? ¿Es esa que tiene que ver con la derivada? ¿Sí? ¿Es esa su pregunta? O, o sea que se deriva respecto al ingreso, entonces. Sí, digamos cuando hacemos la derivada siempre vamos a hacerlo respecto a cualquier variable que contiene el ingreso o la demanda. En este caso está representada por ID, ¿verdad? Y vamos a derivar solamente lo que nos están solicitando, que es G. Desde acá ustedes tienen que comenzar pues a analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están pidiendo según las instrucciones? En este sentido, digamos, la expresión o la notación que se utiliza matemáticamente es esta, ¿verdad? La derivada de Y respecto a la derivada de G o del gasto, ¿verdad? No sé si le aclaré. Sí, licenciada, gracias. Otra cosa, en el denominador de la expresión primaria, por así decirlo, es consumo inducido por, ¿qué significa la B o es una T? No, en la otra, en la primera, En en la el primera, denominador de la primera. digamos aquí está el consumo autónomo, el consumo inducido por los impuestos. Ajá. Aquí Sí, yo tenemos me los refería impuestos. abajo, Ajá. en el denominador. Acá, ¿Esa es una B o una T? perdón, es una Sí. T. Sí, Ah, es es la una T, T. ¿verdad? Es la T sub 1. Ok, ok, ok. Está bien, esa era mi duda. Gracias. Si no tenga pena. Y esto, como le digo, ustedes lo tienen expresado a partir de toda la flexibilización que se hace de I. ¿Se recuerdan que lo hacíamos en el primer laboratorio? I es igual al consumo más el ingreso, más la inversión, más el gasto de gobierno. E iniciamos a flexibilizar cada una de las variables. ¿Sí se recuerdan? Entonces, al final, llegamos a esta expresión ya flexibilizando la menos el gasto de gobierno, ¿verdad? De ahí todas las flexibilizamos y obtenemos esta expresión. Igual, ¿verdad? Si ustedes necesitan que regrese para llegar a esto, díganme y regresamos, ¿verdad? Si pudiera, licenciada, se lo agradecería, muy amable. Va, perfecto. Sebastián, ¿usted ahí lo hizo así o tomó el simultáneo? Sí, yo lo que hice fue derivar ya respecto al Así cambio como de... está en pantalla. Ajá, lo que Ah, nosotros perfecto. tenemos como efecto directo. Ah, bueno. Okay, no es que tenía dudas si lo habían hecho de otra forma. Doctora, aprovechando la intervención, yo sí lo ¿Sí? hice utilizando el simultáneo. Ah, está bien. Entonces no le va a quedar igual. No, no me quedó nada Ah, igual. bueno, pero no es que esté mal. Esto, porque como no habíamos avanzado mucho, pensé que no lo iban a tomar así. Pero sí, está correcto. No, no se preocupe. Gracias, doctora. Ujú. Gracias. Entonces aquí iniciamos, ¿verdad? Partimos de esto que les mencionaba, que ya es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. Luego comenzamos a flexibilizar cada una de las variables y decimos que el consumo es igual al consumo autónomo más el consumo inducido por el ingreso disponible más la inversión, más el gasto de gobierno. O sea, para ir paso a paso. Yo sé que algunos de ustedes manejan esto perfectamente, pero sí hay algunas compañeras y compañeros pues que tienen, digamos, desde acá, tienen todavía algunas dudas. Entonces es bueno que sigamos repasando esta parte, ¿verdad? Porque de acá es donde deriva
o todo el demás desarrollo del ejercicio. Entonces acá ya flexibilizamos el ingreso, que ya sabemos que está dado, por el ingreso menos los impuestos. Más el ingreso, más la inversión autónoma. La inversión inducida, más el gasto de gobierno. Acá pues ya hacemos las operaciones. C por 1 por Y, CY, C1Y. Y perdón, aquí todavía tenemos. Aquí ya flexibilizamos los impuestos, que son los impuestos autónomos, más los impuestos inducidos, que están dependiendo del ingreso, ¿verdad? Digamos bien. Del consumo inducido por Y. Menos el consumo inducido por los impuestos. Sí, perdón, acá todavía tenemos esto como lo tengo desarrollado paso a paso para que a ustedes se les facilite también a la hora de hacer el análisis. Ya cuando tienen la experiencia, pues esto ya se va más rápido, ¿verdad? Pero acá multiplicamos, tenemos Y, pero tenemos que sacar esto del paréntesis. Menos por más, menos por más, menos. Entonces ahí ya tenemos esta expresión. ¿Sí? Consumo inducido. C1 por Y, para sacar ese paréntesis. C1Y. C1. Impuestos autónomos. C1 por T. C1 T1 por Y. Autónomo. Esta expresión. Las Y para el otro lado. Igualamos a Y. Esta pasa a restar. C1 es un 0.
Ahí vamos bien, porque voy a utilizar otro. Bueno, ya teniendo de ese lado la igualdad de las y, sacamos factor común de y, ahí decimos, ¿verdad? Y dentro de y1, y dentro de c1 menos y es igual a c1, se va la y dentro de c sub 1 y t sub 1 y y, pues queda ct es igual consumo autónomo menos el consumo inducido sub 0 más acción autónoma sí. Y luego, a partir de acá, es que ya tenemos la expresión donde nos aparece el multiplicador. Entonces ya sabemos que esta parte se pasa del otro lado, pasa a dividir. Y esta es la expresión que utilizamos para encontrar los multiplicadores. Entonces, por eso les decía que todo el proceso de encontrar, esta es la que nos sirve para sustituir con los datos que nos daban el valor para encontrar la ecuación IS y encontrar también la LM. Y pues ahí esta es la base para encontrar los datos, ¿verdad? Que se recuerdan que se los mencionaba también en el laboratorio número 1, que sí había que hacer todo este desarrollo para ir utilizando todos los datos que nos dan en el modelo. Entonces, esto es de donde deriva lo que estábamos trabajando de los multiplicadores. ¿Sí tienen claro hasta ahí? Yo solo tengo una pregunta que me quedó desde el primer laboratorio. ¿Será que podría regresar a la hojita 1? A la anterior, discúlpeme. Ahí, en la línea número 1, 2, 3, 4. Justo ahí aparece desglosada, entre los que son corchetes, ¿sí? Corchetes, aparece desglosado y menos t sub 0 más t sub 1 por y. Yo cuando estuve haciendo esto lo deduje porque dentro de las instrucciones para R, perdón, para, ¿qué es esto? Esto sería un desglosado de YD, ¿verdad? Del ingreso disponible. Y ahí aparece 50 menos 60R, pero no entiendo, o sea, lo que quisiera entender es de dónde sale el T1 por Y. Esa es más que todo mi duda. Ok, digamos que en el consumo, a partir de acá, está determinado, ¿verdad? Que el consumo inducido está en función del ingreso disponible. Y el ingreso disponible se desagrega los ingresos menos los impuestos, ¿verdad? El ingreso disponible es nada más que los ingresos menos los impuestos. Y se recuerdan que los impuestos, cuando se hablaba al inicio de las clases, era los impuestos más las transferencias o menos las transferencias. Ahorita no me recuerdo bien, pero es esta expresión. ¿Sí? Que son los impuestos menos las transferencias. Eso es esta desagregación de T. Y aquí lo expresamos, ¿verdad? En T sub 0 más T sub 1. Y acá, pero, diga. confirmándole, es porque en los impuestos dice 20 más 0.15Y, ¿verdad? Esa Y es la que está ahí en el T1, el T sub 1Y, ¿verdad?
Me está hablando del modelo del ¿Del laboratorio, laboratorio 2? ¿verdad? Sí, ajá. Sí, Yo sí, sí, así sí. lo deduje. Sí, justo, ahí está la T de los impuestos, que es 20 más 15 y que depende del ingreso, ¿verdad? Los impuestos que están en función de los ingresos. Por eso es que Ya. se recuerdan que yo les decía que tenían que analizar o observar el modelo, porque en función de la desagregación de las variables, ustedes tenían que ir desarrollando cada una de las variables, ¿verdad? Porque si no, pues no logramos cubrir digamos, el modelo que nos están dando, ¿verdad? Los datos. Entonces, justo es eso, Augusto, es sobre Sí. el T, que es 20 más 0,15Y. Muchas gracias por la aclaración. Servirles con mucho gusto. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces partiendo de eso, pues ya sabemos de dónde es que vamos a utilizar la expresión para el multiplicador, ¿verdad? Entonces, nuevamente tomamos el multiplicador, la expresión que entonces es esta. Acá para efectos de ir apoyándose en el estudio, para derivar, ¿verdad? En función de la regla del cociente, sabemos que el numerador es f de x y el denominador sería g de x, ¿verdad? Para que tengan así como un chivo adicional para los que tienen pues dificultad con este tema. Entonces decíamos que alfa de g es igual a la derivada del ingreso respecto a la variable g que vamos a derivar. Sabemos que f' de g es igual a derivar, ¿verdad? Esta variable, como decía la doctora, y ustedes saben que si nos dicen cuál es la variable, pues nos enfocamos solo a esa, ¿verdad? Todo lo demás, pues lo vamos obviando. Entonces, en este caso, la derivada de g, ¿cuál es, compañeros? ¿Alguien? Muchos lo hicieron. La variable de una constante que no sea número. Es 0. Cuando es un número, sí es 0, Camilo, pero cuando es una letra, es 1. ¿Sí? Entonces, ese es otro chivo. Entonces, aquí la derivada de g es 1 y luego buscamos la derivada de g. Vemos que en el denominador no tenemos ninguna variable que tenga g, por lo tanto es 0, ¿verdad? Entonces, partiendo de que ya tenemos las derivadas, podemos iniciar a utilizar la regla, ¿verdad? ¿Alguien me puede apoyar con la regla del cociente? Licenciada, sería 1 por el denominador.
Sí, digamos, la regla dice que es la derivada de f, que en este caso sería 1, ¿verdad? Por el denominador que está determinado acá, según la fórmula, ¿verdad? Que es g. Entonces sería 1 menos C1 más C1 t. Ese sería lo primero. Menos, dice la regla, menos f de x, que es toda la expresión del denominador. Por la derivada de g, que en este caso la derivada de g sabemos que es 0, ¿verdad? Les digo, para la mayoría de ustedes, pues esto es ya pan comido, ¿verdad? Y esto dividido el denominador elevado al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la expresión de la regla del cociente y como sabemos 0 multiplicado por algo es 0. Acá para quitar un 1 nos llevamos la expresión, ¿verdad? Entonces nos quedaría que la derivada de f, la derivada de g del gasto es igual a 1 partido el denominador. Entonces, este es nuestro multiplicador del gasto, ¿verdad? Entonces, acá ya solo sustituíamos datos, ¿verdad? Perdón, ¿me puede regresar? ¿Perdón? ¿Quién habló? Yo ya, si puede regresar a la página anterior. ¿Sí? Listo, gracias. De nada. Entonces, sustituyendo la información que nos daban, ¿verdad? Para el inciso 2, digamos, acá, eso es lo básico que ustedes necesitan tener para los multiplicadores, ¿verdad? Ya saben que cuando haya un multiplicador del gasto, esta es la expresión con la que tienen que trabajar. Y a partir de acá, sustituirlos con los datos que les proporcionen en el modelo. En este caso, el segundo inciso decía que el gasto de gobierno se duplica, ¿verdad? Pero antes de eso, pues sustituimos con los valores. 1 menos el valor de C1 es 0.8, eso lo tenemos en el modelo, más 0.8 por T sub 1, que es 0.15. Esto es igual, haciendo toda la operación, nos da 1.032. ¿Sí? Entonces, la derivada de G es este valor. Solo con una pregunta. En caso de que fuera el parcial, si es necesario hacer todas las expresiones o solo tomar la forma más corta. Pues depende de las instrucciones, porque en este caso las instrucciones decían que tenía que dejar constancia del procedimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, como básicamente lo de los multiplicadores, pues ahorita ustedes se van a dar cuenta que son similares. Adelante, doctora. Bueno, como en realidad dejamos expresado el procedimiento para que ustedes sepan de dónde se construyen los multiplicadores, pero son operaciones tan elementales a estas alturas que no necesitarían estar haciendo todo eso. Ahora, si alguien lo necesita, puede hacerlo, pero entiendo que son operaciones muy sencillas para algunos porque son
funciones lineales. Entonces no tienen que dejar expresado todas los pasos de la regla del cociente, por ejemplo. Si eso les ayuda. Sí, es que yo me confundo más haciendo tanto, Sí, tanto porque se le cosas. facilita más así, ¿verdad? Porque son funciones lineales. Pero si se le facilita así, porque como es presencial, entonces no le pediría yo todo ese procedimiento, se van a tardar más. Pero si a alguien le sirve, tiene que usarlo. Pero si a usted se le dificulta más estar haciendo todo esto porque ya lo maneja mentalmente, no necesita hacerlo. Gracias. A mí sí me quedó Gracias. así. Gracias, doctora. Entonces, este es el efecto multiplicador, ¿verdad? Este es el efecto. Entonces, ya con esto, pues tenemos la información para poderla operar con la información que nos dan de que se incrementa o disminuye cierta variable, ¿verdad? Ante un incremento en la producción, considerando un incremento en el gasto de gobierno, es 3.12, 5 nos decía que se duplica el gasto de gobierno, ¿verdad? En ese sentido, pues por 100. Y esto nos da el nuevo dato de producción. Y esta información la comparamos, ¿verdad? Con el nuevo ingreso de equilibrio. Que sería, nos había quedado 2.88, ¿verdad? O 2.89, yo lo puse 2.89 aproximado. Ahora le sumamos este nuevo dato de 312.5 y tenemos un nuevo ingreso de equilibrio o producción de equilibrio en 601.5. ¿Hasta ahí bien? ¿No tienen alguna duda? Licenciada, yo en esa parte no le comprendí por qué por sí. ¿Quién está haciendo la pregunta? Perdón, es que no los visualizo. Baker. Baker. Sí, porque se recuerda, bueno, no se recuerda, en el inciso A en el inciso A, numeral 2, inciso A, dice que el gasto de gobierno se duplica. Inicialmente en el modelo teníamos un dato de que el gasto de gobierno era 100, ¿sí? Y con esa información llegamos a este equilibrio a esta información de 3.125. Sin embargo, cuando usted ya le solicitan que incremente o disminuya cierta información, usted hace y coloca la diferencia que tiene entre ambas variables autónomas. No sé si me explico. En este caso, digamos que dice que el gasto de gobierno se duplica. En este sentido serían 200, ¿verdad? Menos los 100 que teníamos al inicio, estamos diciendo que se incrementa en 100 unidades más, ¿sí? Es la diferencia entre la información inicial que nos dan versus los cambios que nos dicen, ¿verdad? Que está sufriendo, en este caso, la economía o las medidas de política que están adoptando. En este caso, un incremento en el gasto tiene que ver con política contractiva, política fiscal contractiva. Pero, digamos, ese es como un poco el análisis que se hace de la información. No sé si le quedó claro. Sí, gracias, licenciada, ya me quedó claro. Muy bien. Entonces, digamos, para fines de avanzar, este sería digamos, la notación que se utiliza tanto para encontrar el multiplicador de la inversión, la multiplicador del consumo, ¿verdad? Y del gasto.
Y ahorita vamos a pasar, porque solo con el que hay diferencia es con el multiplicador de los impuestos. Ahí sí es diferente, ¿verdad? Cómo nos queda la expresión para encontrar el efecto multiplicador. Acá la expresión es I. La derivada de Y respecto ahora a la derivada de los impuestos, ¿sí? Entonces, acá es donde nuevamente, ¿verdad? Hacemos toda el proceso de la regla del cociente y como ya lo tienen dominado, entonces sería que la derivada ¿cuál sería la derivada de t? ¿Alguien que me apoye? Vemos que en la expresión del numerador encontramos t, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la derivada de esta expresión, ¿cómo nos quedaría? Gracias, Luis. 16. Bien, y como sabían y como veníamos conversando, como no tenemos los impuestos autónomos en la parte del denominador, entonces es 0, ¿verdad? Entonces ya nos queda la expresión. Ya no voy a hacer el paso de derivar. Solo me voy a ir de una vez a la expresión final. Licenciada, perdone. ¿Qué manda? ¿Puede regresar un momentito a la diapositiva anterior, por favor? Bien. Gracias. De nada. Entonces aquí ya me salté la parte de la derivada, que es la que nos da como resultado esta expresión, ¿verdad? Es 1. Entonces ya teniendo esto es menos c sub 1, ¿verdad? Entonces ya sustituyendo los datos nuevamente, c sub 1 sabemos que es 0,8, pero con el signo menos, ¿verdad? Que es lo nuevo en este. Y lo otro, pues igual sustituimos los datos. 0,8 más 0,8 por 15. Dan 2.5. Entonces, de igual manera, ante el incremento de la renta o el ingreso,
alfa de T los impuestos es igual a menos, perdón, aquí es menos, hoy, menos 2.5 por en la información que nos solicitan, en el inciso D, decía los impuestos se reducen en 10, ¿verdad? Entonces, esa reducción la expresamos con signo menos y esto nos da 25. Este es el nuevo, el efecto multiplicador sobre el ingreso. Y ahí pues ya sustituimos de igual forma para encontrar el nuevo equilibrio de producción o del ingreso, que serían 289. Ese 289 fue lo que nos dio nuestra IS, nuestro equilibrio. Ahora le sumamos los 25, ¿verdad? De ese cambio en la variable autónoma de los impuestos. Y esto nos da 314. Ese es el nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, estos son los dos casos diferentes, los multiplicadores tanto del consumo y de la inversión se hace con la misma expresión del multiplicador de gobierno, del gasto de gobierno. Y esta es la única variante, ¿verdad? Para sacar los impuestos que está dado en negativo. ¿Sí? Para que ustedes lo consideren. No sé si está claro hasta ahí. Solo, perdón, ¿de dónde salió el menos 10? Es del inciso D que tenemos en el numeral 2 del laboratorio, donde nos dicen que ante determinados cambios que nos dan de las variables autónomas, nos dicen los impuestos se reducen en 10. Listo, gracias. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Estamos ahí, compañero? ¿Qué manda? Todavía vamos a ver los casos donde cuando el consumo se reduce en 25% y la inversión asciende a 150. Sí, bueno, si quieren los hacemos de una vez. Yo les decía porque era el mismo procedimiento que utilizamos para el gasto. Acá vamos a utilizar... Esta es la misma expresión que les digo tanto para el consumo como la inversión, ¿verdad? Entonces, ante esto, vamos a ir sustituyendo este valor. Porque de ahí todo lo demás es lo mismo. Para el caso del consumo, dice que se reduce en 25, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Reducción lo expresamos con el signo menos. Nos queda menos 78.125. Esto nos da un nuevo punto de equilibrio de 210.875. ¿Sí? Eso es cuando utilizamos el inciso, ahí realizamos el inciso B, cuando el consumo de los hogares se reduce en 25%. ¿Estamos bien ahí?
Sí, licenciada, gracias. Y para el otro caso, que es la inversión, ¿verdad? De igual forma, vamos a sustituir porque es la misma información. La inversión asciende a 150. Pero como teníamos 50 inicialmente, ¿verdad? En el modelo, entonces la diferencia que se coloca acá son 100. ¿Sí? Licenciada, entonces tomamos I sub 0, ¿verdad? Para sustituirlo en el 100. El y sub 0. Sí. Sí, justo, porque ese, digamos, es el autónomo. Se recuerdan que la instrucción dice que son cambios autónomos, entonces tomamos esa información o esos datos de las variables autónomas de la flexibilización de la variable. Entonces, este sería para el caso de la inversión, queda de esa forma, 601.3. Entonces ahí ya agotamos los dos, ¿verdad? Tanto el consumo como la inversión. Ahora vamos a hacer el caso, el último, que es el de, donde se duplica, digamos, los impuestos y se reduce, se duplica el gasto de gobierno y se reducen los impuestos paralelamente. Entonces aquí, pues de igual manera, ¿verdad? Encontrábamos la información, se los voy a hacer. Hablamos de la derivada del gasto. Para todos es la misma expresión. Bueno, no para todos, ¿verdad? Ya vimos que para los impuestos sí es la única que tiene diferente expresión. Aquí encontramos que haciendo toda la sustitución de información, nuevamente, se duplica nuevamente. Aquí está el valor de eso, ¿verdad? Que son 100. Y ese es el gasto de gobierno. Que sí.
Aquí lo único que se tenía que hacer, como es un cambio simultáneo, ¿verdad? El que se da entre el incremento del gasto de gobierno y se duplica y los impuestos y la reducción en los impuestos. Los 25. Esto es igual al nuevo valor de 337.5. Y luego llegamos al equilibrio cuando esas dos cambios van simultáneos, ¿verdad? 312.5 más 25. Punto de equilibrio es 626.5. Ese es para el inciso E. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Una duda? Licenciada, me surgió una duda en el inciso donde dice, ¿cómo se llama? Que el consumo de los hogares baja en 25%. ¿Por qué no se le resta a lo que ya está el 25% y se colocó ahí el menos 25? El consumo de los hogares. Ajá. Es el inciso B. Dice el consumo de los hogares se reduce en 25%. Pero en la solución se colocó menos 25, entonces ¿por qué no se le reduce a, si no estoy mal, creo que eran 100, a ese 100, ¿por qué no se le reduce el 25%? Fíjese que para este caso, cuando son datos que se dan de manera relativa, sí se toman en su valor, valga la redundancia, ¿verdad? Como lo están expresando. Si se da cuenta, en los otros, solo en ese caso tenemos un valor relativo, ¿sí? El 25% de 100, ¿cuánto es? 75. El 25% de 100 sería 25, nos quedarían 75. Ajá. Entonces, 75. Justo. Entonces, por eso es que, digamos, el valor de los hogares, si se da cuenta en el modelo, el consumo autónomo es de 100, ¿sí? Exacto. Entonces, menos el 25%, estamos diciendo lo que lo estamos tomando tal cual, 25. No sé si me explico. Y la verdad no le entendí, perdón. En datos relativos, o sea, en porcentajes, se toma el dato tal cual nos lo solicitan, ¿ya? Ah, ya, ahora sí. Ajá, en el caso de porcentajes. Si se da cuenta, en los otros datos que nos dan en los demás incisos, algunos no lo expresan, pero se entiende, ¿verdad? Se sobreentiende que se duplica, que se reduce, pero solo en esa expresión tenemos el dato en relativo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en ese caso específico, se toma tal cual la información para sustituir. Gracias por la observación también. Gracias, Elita. Licenciada, disculpe, siempre con eso. Allí tomó usted el valor absoluto, ¿verdad? Porque el valor absoluto. Porque le sacó el 25% a 100. Sí. Viéndolo de esa forma, sí, Freddy. Ok, gracias. Bien. Este sería para el caso del inciso E. Pasamos al inciso F, que ahí también se observó que no lo lograron desarrollar. Entonces, el inciso F dice sobre la oferta monetaria que asciende a 4,000, ¿verdad? Aquí en esta, la expresión es la oferta monetaria. Flexibilizamos también.
del motivo de transacción autónomo más el motivo de transacción inducido, que depende del ingreso, más motivo especulación autónomo menos motivo inducido. Acá hacemos transposición de términos. MS digo P menos despejamos Y, ¿verdad? Esta sería la expresión para encontrar la derivada y el multiplicador también, ¿verdad? La de la oferta. Aquí encontramos respecto a esta expresión, aquí encontraría, buscamos la derivada, siempre utilizando la regla del cociente. Ahí se hace toda la parte de la derivada que ya ustedes van a desarrollarla. Y tenemos que la función, la derivada de f respecto de la oferta, nos queda 1 partido transacción autónoma. Ay, no, perdón, sí, autónomo, inducido. Perdón. Esto ya solo lo sustituimos con los valores que nos dan. 25, 0.04, incremento de la renta es igual
incremento en la masa monetaria, que es igual a 0.04, que es el dato que acabamos de encontrar. Y aquí la diferencia, ¿verdad? Que de esa indicación que nos dan, que la oferta monetaria asciende a 4,000, pero como en el modelo inicial teníamos 5,000, entonces aquí colocamos la diferencia, que sería 1,000, ¿verdad? Y esto es igual a menos 40. Entonces, sustituyendo el valor de Y en I, 289 de la LM, menos los 40, encontramos el nuevo punto de equilibrio para la LM, que serían 249. Esa es la resolución de, básicamente, ¿verdad? De laboratorio. No sé si tienen alguna duda adicional. Licenciada, podría regresar a la anterior, perdón. Acá. Esto, digamos, básicamente es lo mismo que veníamos haciendo para encontrar la derivada, ¿verdad? Utilizar las variables, flexibilizar las variables desde lo que nos dice el equilibrio entre la oferta y demanda monetaria, y se van sustituyendo. Básicamente lo mismo que hicimos para encontrar la IS. ¿Alguna duda? Licenciada, disculpe, ahí en la otra parte, en la siguiente hoja, usted puso la cantidad de 1,000. Sí. ¿No sería 1,500? La oferta monetaria del modelo inicial nos indica que son 5,000, ¿verdad? Y en este inciso F nos dice que la oferta monetaria ahora asciende a 4,000. Entonces la diferencia entre los 5,000 y los 4,000 es esos 1,000, ¿verdad? Por eso es que se establece o se define como una resta con ese número, perdón, con ese signo negativo, porque es la diferencia entre la información que nos dan al inicio según los cambios, ¿verdad? Que se nos dicen o nos indican, porque al final, como les mencionaba, todas estas son medidas de política fiscal, y en este sentido para la LM es medida de política monetaria. O sea, al final es eso, ¿verdad? Que los cambios que nos dicen es para ir entendiendo la lógica cuando ya se haga el análisis de las políticas, ¿verdad? Pero esta es la base para que ustedes vayan comprendiendo que ese tipo de medidas, cómo afecta la producción o el PIB, ¿verdad? Cómo impacta las diferentes medidas que se van tomando según las políticas. ¿Alguien más? Solo para confirmar, cuando el inciso diga que alguna variable asciende a determinado número, se hace una resta con los valores iniciales que nos dan, ¿verdad? Tiene que hacer esa comparación dependiendo qué es lo que le indican, ¿verdad? Pero siempre respecto a la información que le dan en el modelo inicial, ¿verdad? Porque sería como el modelo de equilibrio, digámoslo así, de donde parte todo el análisis, y todas estos cambios que son las medidas que se van adoptando es lo que usted tiene que ir pues ajustando, ¿verdad? Haciendo la diferencia o ajustando, ¿verdad? Si fuera el caso, dependiendo de cada caso. Pero es así, Baker. Baker es, ¿verdad? Sí, licenciada, muchas gracias, ya le comprendí muy bien. Si no, yo hasta ahí me quedaría, compañeros y compañeras. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muy bien, entonces nos miramos hasta después de Semana Santa, si Dios